sobre la Unión Europea. Hoy España cumple 30 años desde la entrada a la Unión Europea y nuestras compañeras han salido a la calle a preguntarle a la gente lo que opina de estos 30 años. Contactamos con ellas. Estamos aquí en la calle para preguntarle a varias personas qué opinan sobre estos 30 años. Hola, Teresa. Bueno, ¿se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada a la Unión Europea? Muchísimo más, porque como había más relaciones económicas con todos los países, pues para trabajar o para las empresas era más importante. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada a la Unión Europea? Más oportunidades, sí, porque España tiene mayor desarrollo, pero más que más oportunidades, más facilidades para viajar, más facilidades. ¿Eran mayores sus expectativas sobre entrar en la Unión Europea de lo que fue en realidad? Hombre, las expectativas eran muchas y yo creo que si lo analizamos bien, económicamente se han cumplido. Políticamente, pues quizás no y menos en los últimos tiempos. ¿Qué modas cambiaron después de la entrada a la Unión Europea? ¿Modas? Sí. Hombre, pues sobre todo, no sé, En cuanto a cantantes, ídolos... Bueno, y a mí me siguieron gustando el rock, el blues y el folk, básicamente, ¿no? Yo creo que en eso no, quizás no ha influido mucho. Vale. ¿Notó un cambio en sus estudios con la entrada a la Unión Europea? No. ¿Cree que ahora hay más facilidades de estudio que antes de la entrada a la Unión Europea? Hay más facilidades para estudiar fuera de España, en otros países de la Unión Europea, como Erasmus, sobre todo. ¿Y conocía la situación de acogimiento fuera de España? Hombre, se tenía una visión a lo mejor quizás demasiado ideal de lo que existía, pero bueno, la verdad es que como entonces los países de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea eran como un modelo para España. Y sí, quizás demasiado idealizado. ¿Mantenía algún tipo de relación con alguien de fuera de España antes de la entrada a la Unión Europea o mantuvo después? Yo, personalmente, no. ¿Y conoce más casos o alguien que tiene más relación después de la entrada a la Unión Europea? Hombre, conozco personas que ahora están trabajando en Europa en instituciones de la Unión Europea. ¿Qué conlleva el cambio de manera en su trabajo, en su vida cotidiana? Hombre, las dificultades prácticas de acostumbrarte a otra moneda, a otra forma de contar, también los precios, pero al margen de eso quizás un alza de precios, ¿no? Que aprovechamos para subir y apretarnos. ¿Considera que ha mejorado la situación de las ciudades en cuanto a medio ambiente, contaminación? Sí, hombre, se podría estar muchísimo mejor, pero está claro que desde la Unión Europea se ejerce una presión en algunas cuestiones medioambientales que desde el gobierno español a lo mejor no se hubieran hecho, sino por lo tanto mayor concienciación sobre esos temas. Vale, muchas gracias. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada en la Unión Europea de lo que en realidad supuso? Sí, yo creo que eran mayores, nos lo pintaron más bonito de lo que realmente luego fue, o no fue tan drástico el cambio. ¿Se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada en la Unión Europea? Sí, sí que se le dieron, sí, se le dio. Bueno, la posibilidad de moverse y de establecer contacto con personas fuera de España, pues, bueno, de cierta manera obligó a que la gente se tomara más interés, ¿no?, por los idiomas. ¿Ha tenido más oportunidad de viajar a raíz de la entrada de España en la Unión Europea? Bueno, no sé si más oportunidades, pero sí más facilidades, ¿no? El libre tránsito de personas pues hizo que se facilitaran las cosas, sí. ¿Cree que ahora hay más facilidades de estudio antes de entrar a la Unión Europea? Sí, sí que las hay, sí. Se han ampliado muchas de las posibilidades, sí. Antes de entrar en la Unión Europea, ¿conocía la situación de aquel momento fuera de España? Más de lo que lo conoce ahora. O sea, Sí, sí, hombre, se conocía, pero yo creo que ahora se conoce mejor. Los medios de comunicación, sobre todo, nos posibilitan el tener una información más clara. ¿qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana y en su trabajo? Bueno, al principio cierta confusión, yo creo que para todos, ¿no? El tener que estar haciendo el cambio permanentemente para hacernos una idea de lo que estábamos pagando por una cosa, ¿no? Y en el trabajo pues exactamente lo mismo. A la gente le costó, a unos más que a otros al principio, adaptarse a la nueva moneda. ¿Cree que ha mejorado el aspecto de las ciudades desde la entrada en la Unión Europea? Sí,
no sé qué parte achacarle a la Unión Europea en este asunto, pero sí que ha mejorado, claro. En estos últimos 30 años ha mejorado mucho en limpieza y en la forma de cuidarlas y de tratarlas. ¿Cambiaron ciertos hábitos de reciclaje, medio ambiente, conservación, etcétera? Bueno, es que antes, hace 30 años, lo del reciclaje es que no existía realmente, o por lo menos no se conocía aquí, ¿no? Sí, que creo que nos hemos concienciado en hacer todo eso. ¿Se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada a la Unión Europea? Bastante más. Antes aprendíamos normalmente francés y además ya cuando éramos mayores. Y a partir de la entrada en la Unión Europea se han impuesto más idiomas y desde más pequeños. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada de España en la Unión Europea? Más que oportunidades, porque eso depende de la economía de cada uno, es más fácil, el que no haya fronteras, el que tengamos la misma moneda, pues nos lo hace mucho más fácil. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada en la Unión Europea de lo que en realidad supuso? A ver, cuando entramos yo creo que nadie estábamos preocupados por el tema, nos parecía algo interesante. Poco a poco nos hemos ido mentalizando y le hemos ido dando importancia a Europa. ¿Qué modas cambiaron tras la entrada a la Unión Europea? Bueno, modas no lo sé. Quizá lo más importante fue el cambio de la moneda y luego el intercambio cultural. Al venir gente, al ir nosotros, conocemos otras costumbres, otros alimentos, otros rasgos culturales, sobre todo. ¿Recuerda alguno de sus ídolos antes de entrar en la Unión Europea y después? Ni tenía ni tengo. ¿Notó un cambio en sus estudios con la entrada a la Unión Europea? En los míos no. Sí que estoy notando ahora que incluso gente de mi edad pues se está poniendo a estudiar inglés, con lo cual algo tiene que ver. ¿Cree que ahora hay más facilidades de estudiantes que entrar en la Unión Europea? Más facilidad de estudiar, no. Más movilidad, sí. Estudiar, claro que ahora estudia más gente que estudiábamos antes, pero no sé si por cuestión de Europa o porque la gente quiere estudiar. Antes de entrar a la Unión Europea, ¿conocía la situación de aquel momento fuera de España? Poquito. Se informaba muy poco y Europa nos quedaba como muy lejos. Para mí, quizá la caída del muro fue lo que te hizo pensar en Europa. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera y mantuvo alguna después? No, no he tenido nunca contacto. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana y en su trabajo? Al principio mucha dificultad porque siempre traducíamos todo a pesetas. Luego poco a poco nos hemos ido acostumbrando, con lo cual ya, bueno, pues ya parece que lo asumimos, pero de vez en cuando aún hacemos la equivalencia. ¿Ha mejorado el aspecto de las ciudades? Yo creo que sí. Yo creo que sí que se invierte más, pues porque se nos exigen, sobre todo en cuestiones ambientales. ¿Cambiaron ciertos hábitos de reciclaje, medio ambiente, conservación? También. Europa exige unas condiciones que yo creo que son positivas. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada en la Unión Europea? Sí, por supuesto, porque es mucho más sencillo. Más sencillo, es más económico que antes y lo que comentábamos de que la moneda sea la misma, no sea necesario otro tipo de documentación que la de entonces es mucho más sencillo, sí. ¿Eran mayores expectativas sobre la entrada en la Unión Europea de lo que realmente fue? Para mí particularmente sí, porque al final esto se ha quedado en una comunidad europea, o sea, en una comunidad económica europea. No ha habido una integración social que yo esperaba que en su momento lo hubiese habido, pero lamentablemente no se ha dado. ¿Qué modas cambiaron después de la entrada en la Unión Europea o en cuanto a ídolos? ¿Se conocieron más cantantes fuera de España o más? Bueno, probablemente sí que ha habido un poco más de comunicación y había más información. Para mí particularmente no he tenido ídolos como tal, pero no, particularmente para mí no ha habido así un cambio sustancial. ¿Notó un cambio en sus estudios tras la entrada en la Unión Europea?
Bueno, evidentemente el hecho de estar en la Unión Europea ha supuesto que ha habido una nueva normativa, que todos los países han intentado ir adaptándose, tipo Erasmus, tipo Bolonia, etcétera. Y bueno, pues evidentemente eso es un cambio sustancial, que no quiere decir que sea el mejor, pero bueno, evidentemente es un cambio importante. ¿Que cree que hay más facilidades para el estudio después de la entrada, no? Bueno, es más fácil estudiar fuera, que antes era muy complicado y era carísimo y estaba al alcance solo de aquellos que tenían un potencial económico. Ahora evidentemente es mucho más sencillo. Antes de la entrada, ¿conocía la situación que había fuera de España? Sí, por supuesto. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera o mantuvo después de...? Sí, la mantenía antes, la mantenía después, la mantengo ahora como un amigo francés. ¿No cambió con la entrada? No, en absoluto. Creo que eso no tiene nada que ver, o sea, a nivel de vista no tiene nada que ver con que socialmente o políticamente haya habido una Unión Europea. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana o en su trabajo? Bueno, pues al principio evidentemente que todo era bastante más caro, porque la unidad de moneda, digamos que en aquel entonces eran las 100 pesetas, pasó a ser el euro y evidentemente un euro son 66 pesetas más que 100, con lo cual primero hubo un encarecimiento importantísimo además. Y luego que ahora ya no se da, pero al principio ocurría el estar constantemente traduciendo, el estar calculando cuál era el coste exactamente, la equivalencia. ¿Cree que ha mejorado la situación del aspecto de las ciudades en cuanto a reformas gracias a fondos, gracias a subvenciones? Sí, han mejorado, pero yo creo que no tanto porque haya habido fondos o subvenciones, sino porque creo que socialmente en ese sentido hemos ido avanzando. Evidentemente que si hay una aportación económica que venga de donde venga, ya está bien, pero no creo que sea tanto por haber entrado en la Unión Europea, sino porque España como tal hemos avanzado también. ¿Y cree que que cambiaron ciertos hábitos en cuanto a reciclaje, medio ambiente, conservación? Sí, en eso evidentemente ha habido un cambio importante, en otras cosas también a nivel industrial, etcétera, porque sí que ha habido una serie de normativa que, bueno, pues evidentemente hay que cumplir. Entonces, ya, eso lo bueno es que ahora ya lo estamos dando como una cosa habitual para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángeles. A ti, Teresa. ¿Se dio más importancia a los idiomas a raíz de la entrada en la Unión Europea? Yo creo que como tal no, pero sí que es cierto que como al formar parte de la Unión Europea la movilidad entre países a nivel de estudiar, a nivel de trabajar, etcétera, era mayor, sí que la importancia creo que no se le dio a nivel estatal, pero sí a nivel de enseñanza, por ejemplo, de enseñanza de universidades, etcétera. ¿Has tenido más oportunidades de viaje después de la entrada en la Unión Europea? Fuera de España. Sí. Yo creo que ya había oportunidades, estaban los Erasmus, las becas, los Leonardo da Vinci, etc. Pero sí es cierto que con el plan Bolonia la movilidad durante los cursos es mayor, sí. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada de la Unión Europea de lo que realmente fue? Yo creo que sí, creo que se ha quedado menos de lo que esperábamos. ¿Qué modas cambiaron tras la entrada de la Unión Europea en cuanto a ídolos? Si no existiera Internet o la globalización, pues sí que hubiera sido notable, pero yo creo que vivimos en un mundo global desde hace muchísimos años, con lo cual no creo que se note tanto. ¿Notó un cambio en sus estudios a raíz de la entrada a la Unión Europea? En los estudios sí, porque eran aceptados fuera de aquí. La titulación no me requería ninguna habilitación especial. ¿Cree que actualmente hay más facilidades de estudio que antes? Sí, hay muchas más becas, creo que sí, porque está el organismo nacional, pero también está el europeo, sí. ¿Conocía la situación en aquel momento fuera de España? O sea, en cuanto a noticias, ¿se sabía de otros países? Sí, con los países con los que estaba en contacto, básicamente con Francia y con Italia. Quizás ahora sí que se ha ampliado un poquito más, pero bueno, siempre los países vecinos, yo creo. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera o más después? Siempre, sí, antes y después. Pero no cambió con la entrada. No. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana? Encarecimiento de todo, de cualquier producto, incluso básico. ¿Y en su trabajo? Pues no hubo un notable aumento de salario en ese sentido, o sea que adecuaron para abajo, yo creo, en el salario y para arriba en los precios. ¿Cree que ha mejorado el aspecto de las ciudades desde la entrada? Sí, hay ferias a nivel europeo o... No, respecto a ciudades en cuanto a cuidado, reformas, presupuestos, carreteras... Hay mayor inversión a nivel europeo en las poblaciones, entonces yo creo que sí que tendría que verse más, creo, de lo que realmente se ve.
Pero también depende de la concienciación de la persona. Si yo opino que en general no somos muy limpios, el país tampoco va a estar muy limpio. Entonces sí que tiene que cambiar ciertos hábitos de Sí, reciclaje, la inversión sí tiene que ver. ambiente, Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada de la Unión Europea? En general sí, pero en el colegio los idiomas han sido la base fundamental de toda su existencia. Bueno. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada a la Unión Europea? No, las mismas. ¿Y eran mayores sus expectativas de lo que en realidad supuso? ¿A nivel de enseñanza? No. ¿A nivel de otras cuestiones de la Unión Europea? Sí. Se ha quedado a medias. ¿Profundizo? Se ha quedado a medias porque no hay una Unión Europea real, sino hay una Unión Europea en algunos aspectos. Entonces eso es una patita coja que tenemos ahí. ¿Se acuerda de alguna moda que cambió a raíz de la entrada de la Unión Europea? No cambió ninguna moda. ¿Y de sus ídolos antes o después? No tenía ídolos europeos. No, ninguno. Y no ha habido ninguna moda que haya cambiado por entrar a la Unión Europea. No. ¿Notó un cambio en sus estudios a raíz de la entrada? Tampoco. Mis estudios han sido iguales antes y ahora me imagino que serían parecidos. Aparte de que los estudios de España se están poco a poco poniéndose a nivel del sistema que se quiere hacer común europeo. Pero cada país europeo tiene un marco distinto. Antes de entrar a la Unión Europea, ¿conocía la situación de los demás países? Sí. Había telediarios y tal. Leía. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera? Nunca. No me acuerdo. Supongo que sí. Claro, no me acuerdo. Sí. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su trabajo y en su vida cotidiana? Una pérdida del valor adquisitivo del español en mi trabajo y en mi vida cotidiana. ¿Ha mejorado el aspecto de las ciudades? Sí, la llegada de fondos europeos ha hecho que España a nivel de infraestructuras haya mejorado sustancialmente. Las infraestructuras de España a nivel de ferrocarriles y aeropuertos son de las mejores, por no decir las mejores de Europa. ¿Y han cambiado algún hábito de reciclaje, medio ambiente, etcétera? ¿Por entrar en la Unión Europea? No. Por las modas que trae el cuidado de la naturaleza desde hace 4 o 5 años, pues sí. Pero vamos, el tema del reciclaje en España hace tiempo que estamos. Yo creo que somos de los países que más reciclamos, aunque con menos medios a nivel de estatal. No, muchísimas gracias. Vale. Hola, buenos días. Bueno, ¿se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada en la Unión Europea? Sí, por supuesto. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de que España entrara en la Unión Europea? ¿Oportunidades? No, yo diría facilidades. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada en la Unión Europea y de lo que realmente supuso? No, para mí no. Las ha cumplido. ¿Qué modas cambiaron tras la entrada en la Unión Europea? ¿O recuerda alguno de sus ídolos antes y si luego se conoció más ídolos fuera de España? No he notado, en eso no he notado ninguna diferencia. ¿Notó un cambio en sus estudios después de la entrada en la Unión Europea? En los míos no, pero sí que los ha habido. Por ejemplo, están todos los programas Erasmus que en mi época no estaban. Y eso me sabe malo, ¿eh? ¿Cree que ahora hay más facilidades en el estudio que antes de la entrada? Sí. Sobre todo el tema de intercambios. ¿Conocía la situación de aquel momento fuera de España, cuando España entró en la Unión Europea? Sí, vamos, he sido siempre bastante consciente, sobre todo tanto de los problemas de España como de los países más próximos a nosotros. ¿Y se informaba de forma igual ahora que antes? Hombre, quizás ahora nos bombardean más, ¿no? Sobre todo la Unión Europea. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera o la mantuvo después de esto ocurrir? No. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana? Hombre, primero un encarecimiento de casi todo
¿vale? El paso al euro supuso ese encarecimiento. ¿Y en su Sobre trabajo? todo. No, en mi trabajo no. Digamos que el sueldo más o menos se quedó igual, pero las cosas costaban más. ¿Ha mejorado el aspecto de las ciudades? Mucho. Yo pienso que eso sí, las infraestructuras de las ciudades han mejorado muchísimo por las exigencias que pide esa Unión Europea. Y en cuanto a ciertos hábitos de reciclaje, conservación... Bueno, el reciclaje es que en los últimos años sí todavía sigue mejorándose, ¿no? Yo recuerdo de niña que todo iba a parar a la misma bolsa. Y ahora fíjate todo el proceso que hacemos de reciclaje. Vale, pues muchas gracias. A vosotras. Buenos días. ¿Se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada en la Unión Europea? Sí, yo creo que sí, que mucha más. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada de España en la Unión Europea? Sí. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada en la Unión Europea que en lo que en realidad supuso? No, yo creo que son como pensaba. ¿Qué modas cambiaron tras la entrada a la Unión Europea? Pues yo creo que nos modernizamos más y había más museos y más cultura compartida. ¿Recuerda alguno de sus ídolos antes de entrar en la Unión Europea y después? Pues personas que yo recuerde, Margaret Thatcher de antes y de después a Angela Merkel. ¿Notó un cambio en sus estudios con la entrada a la Unión Europea? En mis estudios no me tocó, no me llegó nada. ¿Conocía la situación de aquel momento fuera de España? Se conocía muy poco de lo que pasaba. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera y mantuvo alguna después? Sí, teníamos amigos, sí. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana y en su trabajo? Pues al principio fue un lío, pero luego ha sido mucho más cómodo. ¿Ha mejorado el aspecto de las ciudades? Sí, con las ayudas europeas se ha invertido mucho dinero en eso, sí. ¿Cambiaron ciertos hábitos de reciclaje, medio ambiente, conservación? Yo creo que no por Europa, cambiaron porque la sociedad ha avanzado. Muchas gracias. Adiós. ¿Se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada en la Unión Europea? Siempre han tenido importancia, pero desde la entrada en la Unión Europea, por supuesto que sí, que se le ha dado mucha más importancia. ¿Ha tenido más oportunidades de viajar a raíz de la entrada de España en la Unión Europea? Hombre, no es que haya tenido muchas más oportunidades, pero sí que se tienen muchas más oportunidades. En mi caso, no muchas, porque no he viajado mucho, pero sí que se tienen muchas más oportunidades. ¿Eran mayores sus expectativas sobre la entrada en la Unión Europea que lo que en realidad supuso? No, nunca pensé que iba a ser la panacea. Estoy de acuerdo, es una cosa buena, pero creo que no se ha desarrollado lo bien que debería. ¿Qué modas cambiaron tras la entrada a la Unión Europea? Entiendo que pocas, tal vez el viajar más. ¿Recuerda alguno de sus ídolos antes de entrar en la Unión Europea y después? Mi vida es de pocos ídolos, no entiendo, vamos, tenía antes y tengo ahora, pero tampoco puedo reseñar en uno en concreto. ¿Notó un cambio en sus estudios con la entrada a la Unión Europea? Hombre, en mis estudios ya no, en el de mis hijos sí, porque han podido viajar, han hecho Erasmus y por muchas más razones. ¿Cree que ahora hay más facilidades de estudio que antes de entrar en la Unión Europea? Estoy de acuerdo también que es así, mucho más, se viaja mucho más, se estudia en muchas más universidades europeas, los europeos vienen aquí, nosotros salimos, mucha más facilidad para estudiar fuera de España. Antes de entrar en la Unión Europea, ¿conocía la situación de aquel momento fuera de España? Sí, no sé si la real, pero sí por la prensa, por televisión, por otras lecturas y por otras circunstancias. ¿Mantenía relación con alguna persona extranjera? ¿Mantuvo alguna después? Pues estoy pensando, pero no. Sí, contactos pequeños, pero no para acordarme de quién es, ni aquí ni allí. ¿Qué conllevó el cambio de moneda en su vida cotidiana y en su trabajo? Pues creo que en principio fue un poco nefasto, porque recuerdo que casi todas las cosas que valían 20 duros de los entonces 100 pesetas pasaron en muy pocos días, en muy poco tiempo, a ser una moneda de 1 euro que eran 166 pesetas. Entonces creo que ahí seguimos perdiendo en las pequeñas cosas. En las grandes cosas cambió muy poco la cosa, cambió muy poco, pero en esas pequeñas cosas sí. ¿Ha mejorado el aspecto de las ciudades? Por supuesto.
pero aunque no hubiese estado la Unión Europea, en una época donde no hay guerras, en los sitios donde no ha habido guerra, en todas las ciudades ha avanzado y están mucho más visibles, mucho mejor comunicadas y mucho mejor para vivir que estamos hablando de hace 30 años, por supuesto que sí. ¿Cambiaron ciertos hábitos de reciclaje, medio ambiente, conservación? Pues sí, también repitiendo lo de por supuesto, pues por temas de directivas europeas que han mejorado mucho las directrices o normas de los países, interiormente de los países que la componen. Se ha mejorado mucho en ese aspecto. Ahora vamos a hacerles una entrevista sobre los 30 años de la Unión Europea. ¿Se le dio más importancia a los idiomas después de la entrada de España en la Unión Europea? Por supuesto, el idioma es importante y aunque en Europa se reconocen 3 lenguas oficiales, bueno, no, oficiales son todas, pero de trabajo son el alemán, el francés y el inglés, pero todas las lenguas son importantes, pero igualmente que se ha extendido por parte de muchos de la Unión Europea el aprender español, los españoles necesitamos también el conocimiento de otros idiomas para movernos por Europa y la enseñanza en idiomas ha mejorado muchísimo en estos 30 últimos años en España. ¿Han tenido la oportunidad de viajar más a raíz de la entrada en la Unión Europea? Viajar más y más fácilmente. Eso, como ya había una diferencia de edad, yo antes cuando viajaba, el pasar a Francia solamente es que aquello era un mundo, pasaportes, permisos, y ahora, incluso cuando te vas al monte, pasas a los Pirineos, al otro lado, y no te das cuenta que has cambiado de país. Eso para mí, comparado con ese recuerdo de cuando tenía 20 años, es que es un choque. Entonces se viaja mucho más fácilmente. He estado la semana pasada en Bruselas y bueno, pues es como ir a Barcelona o a Cádiz. Ha cambiado un montón de viajar. Por lo menos se viaja mucho más y con mucha más facilidad. ¿Eran mayores sus expectativas de la entrada de España en la Unión Europea, o sea, de lo que en realidad supuso? Pues tampoco en ese momento se conocía tanto de qué es lo que íbamos a alcanzar y lo que íbamos a conseguir, pero yo creo en el momento actual que nos ha facilitado mucho la vida el estar dentro de la Unión Europea. ¿Y antes de estar en la Unión Europea conocían la situación de otros países que ya formaban parte de la Unión Europea? O sea, estando en España, antes de formar parte de la Unión Europea. Sí, yo había salido fuera y realmente había mucho contraste de lo que eran las ciudades en España y lo que eran las ciudades fuera. Viajabas a Londres y te ofrecía un mundo de posibilidades que aquí no teníamos. Unos escaparates, una forma de ver la vida muy diferente. Se notaba mucho entonces el contraste de lo que era España con respecto al exterior, cosa que ahora viajamos y ya no es tanta. Esa diferencia ya no se constata de la misma manera. ¿Se acuerdan de si cambiaron algunas modas después de entrar en la Unión Europea? Las modas cambian constantemente. Por el hecho de entrar en la Unión Europea, yo creo que modas, se habla de modas de vestir, eso, ¿no? Yo creo que han cambiado independiente de la Unión Europea, porque lo que más influye son los americanos con el tema de modas. Si empezamos a que era hace 30 años en España era aquello de los pantalones de patas de elefante, ha cambiado, pero no creo que sea por estar en Europa, sino porque estamos cada vez más globales. Eso de ahí ya creo que no influye. ¿Y notó cambios en sus estudios después de entrar en la Unión Europea? O sea, a nivel académico. ¿O no? Es que nosotros ya teníamos los estudios acabados. Entonces, pero sí que hay un enorme cambio en relación con lo que hay ahora con los primeros años de entrada de España en la Unión. Sí que ha cambiado mucho la facilidad
lo que ha hecho posible los intercambios de estudiantes, la salida al exterior de los estudiantes. Eso no solamente se adquiere más cultura, se adquiere más formación, se adquiere más conocimiento del idioma, es una experiencia muy positiva y en estos 30 años sí que se ha notado en la formación y en el interés que se ponen en los diferentes centros para que los estudiantes consigan unos niveles de formación mayor y de idiomas mayores. ¿Recuerdan alguno de sus ídolos antes de entrar en la Unión Europea? Después sí. Pues no sé, los grupos musicales que algunos todavía están en marcha, sí que pues sí, los Beatles fundamentalmente, y también muchos grupos que eran la aspiración, la envidia de la gente, de los jóvenes de aquí. Que cantaban en inglés y no entendíamos lo que decía. A ver, tenemos un poco más, tampoco yo todo, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué conllevó el cambio de la moneda en su vida cotidiana y en el trabajo? Bueno, la moneda nos ha facilitado, en principio nos encareció un poco la vida en España, pero la moneda nos permite que las transacciones que hacemos con otras personas fuera de España, en el comercio y tal, pues que nos resulta más económico, no tenemos que tener que hacer el cambio y que en el cambio haya una serie de comisiones. No tenemos... Se ahorran costes, se facilita, hace todo. Y eso a nivel de empresa, de comercio. Y cuando viajábamos nosotros, yo me acuerdo, primero tenías que irte al banco, hacer cambios de divisas, llevabas el cambiado, y como ya no, lo de los bancos que es tan fácil ahora, no había, ibas con mucho más dinero del que necesitabas para el momento. Entonces ibas guardando un poco aquí, el otro guardado, los travel check. Entonces, cosas raras, ¿verdad? Sí, y ahora de repente, y yo estaba la semana pasada y me preocupaba. Sabía que daba dinero con la tarjeta, iba, sacaba dinero y volvía y se me sobraba, no tenía que volver a cambiar ni nada. Es un cambio radical. Y las fluctuaciones que había, que ahora se devalúa la moneda. Entonces la moneda tenía menos valor en cualquier transacción que hacías a nivel... en los viajes o en las empresas, pues los costes iban subiendo. Entonces, ahora al actuar todos con la misma moneda, eso es mucho más fácil, nos facilita la vida. Ya no a nivel internacional, y tener una moneda fuerte que puede competir con el euro, que para todos es importantísimo. Cuando era la peseta, yo que empecé a viajar incluso, es que si ibas a Francia o Inglaterra no había problema, pero si ya te ibas un poquito a cualquier otro país lejano, te ibas a Estados Unidos, es que no sabía lo que era la peseta. Entonces, bueno, pues si ibas a un banco grande importante, sí, pues si ibas a una sucursal de un pueblo, igual no hacía el caso. O sea que la moneda a nivel cotidiano y a nivel de empresas... Sí, se perdía mucho tiempo buscando el sitio donde hacer el cambio. ¿Verdad que sí? ¿Cambiaron ciertos hábitos de reciclaje, medio ambiente, conservación después de entrar en la Unión Europea? Sí, yo creo que hemos cambiado todos mucho y hemos aprendido un montón de todo lo que estamos viendo que se iba realizando en otros países, y en tema de reciclaje nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Y sí, un cambio muy considerable, que poco a poco va concienciando, queda, pero eso que nos vamos concienciando cada vez más y cada vez más nos apuntamos a evitar nuestras actuaciones que contribuyan a reducir el nivel de contaminación, todos somos más consecuentes. Me vine aquí al 67 a Zaragoza. Y recuerdo ver gente con toda la naturalidad del mundo de coger la bolsa de basura, que ya había bolsa de basura, y tirarla por el puente de piedra al río. Con toda la naturalidad, pues tu basura al río. Eso es inconcebible, ¿no? Es que ves hacer algo eso, o te pasa municipal y ves haciendo una cosa que hasta te para. Pues yo recuerdo haber visto esa imagen cuando vine a Zaragoza. O sea, es que eso ha cambiado el reciclaje, las ideas sobre ese tema de historias, no sé. Pero todavía no queda mucho.
y ya cuando hemos llegado en el cual hemos visto los trabajos vuestros de las 3 R, reducir, reutilizar, reciclar, nos queda todo eso, pues lo tenéis que ir cogiendo el relevo. Sí. Y en eso ha influido eso, el contacto con el exterior, y el exterior en concreto para nosotros lo que significa es Europa. Estáis ahí en el trabajo de Europa, Europa. Pues muchísimas gracias. Bueno, vale. Después de haber visto las diferentes opiniones de la gente sobre estos 30 años, hemos llegado a las siguientes conclusiones. De las personas entrevistadas, todas coinciden que se le dio más importancia a los idiomas desde la entrada de España en la Unión Europea. La mayoría de personas han tenido más facilidades para viajar a raíz de la entrada de España en la Unión Europea por la moneda común, las mejoras en el paso de fronteras y el abaratamiento de los precios. La expectativa de la mayoría de las personas era más grande de lo que en realidad supuso la entrada de España en la Unión Europea, ya que fue una globalización económica más que una unión social. Las modas no han cambiado según las respuestas de los entrevistados. El 50% de las entrevistas dice que la entrada de España en la Unión Europea cambia algo en sus estudios o en su forma de estudiar. Todas las personas piensan que ahora hay más facilidades de estudio debido a los intercambios, las becas, los programas Erasmus y Leonardo, etc. Las personas conocían la situación fuera de España, aunque matizan que esto se ha desarrollado debido a los medios de comunicación. Aún así había una minoría que se consideraba aislados. Respecto a la relación con gente extranjera, no han notado un gran cambio. Aquellas personas que ya tenían relación con otras siguieron manteniéndola. Aunque sí que se ha notado un cambio actualmente muy relacionado con el desarrollo de tecnologías y las facilidades de intercambios. La moneda conllevó cambios en la vida de todas las personas, debido a que todo se encareció por el valor del euro en comparación con la peseta. Al principio la adaptación fue costosa. En el trabajo fue difícil, porque los sueldos no fueron proporcionales al aumento en valor de la moneda. Pero actualmente se ha convertido en una ventaja, ya que se pueden viajar a otros países sin necesidad de tener que cambiar la moneda, y ha facilitado el comercio a nivel europeo. Todos los entrevistados coinciden en que el aspecto de las ciudades ha mejorado a raíz de la entrada de España en la Unión Europea, gracias a los fondos recibidos y a la concienciación de la población. Respecto al medio ambiente y conservación, casi todos coinciden en que han cambiado estos hábitos a mejor con nuestra entrada en la Unión Europea.